Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control, o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Pues estamos en la cuarta parte de esta serie acerca de Contrólate, donde estamos hablando acerca de la importancia de tener victoria sobre nuestras emociones. Porque aunque las emociones son parte de quienes somos y es una parte importante de quien tú eres, Dios te diseñó para que tú tuvieras emociones. El problema muchas veces es de que hay momentos de nuestra vida donde esas emociones toman el control de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, siempre terminaremos mal. Y por eso es tan importante que tú y yo podamos entender maneras en las cuales nosotros podemos tener esa victoria sobre nuestras emociones. Porque aunque no tenemos control sobre las cosas que nos pueden pasar en esta vida, lo que sí es importante es controlar cómo nosotros vamos a reaccionar a las cosas. Y por eso en la primera parte de esta serie hablamos acerca del estrés y hacíamos una diferencia entre el estrés malo y el estrés bueno. Luego Henry Amadio hizo un excelente trabajo en compartir acerca de la depresión y cómo esto también es algo que por medio de un principio de la palabra de Dios podemos nosotros tener victoria sobre la depresión. La semana pasada hablamos acerca de la preocupación y lo que Jesús mismo decía acerca de lo que nosotros necesitamos hacer cada vez que nos encontramos en una situación de preocupación. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de la soledad. Vamos a hablar acerca del tema de la soledad. Ahora, cuando inicialmente yo estaba viendo estos temas, preparando los temas y hablamos en el grupo de predicadores donde diseñamos cada serie y todo, alguien había sugerido la soledad y dentro de mí yo tenía que decir soledad. No creo que eso es en realidad un problema hoy en día. Pero a medida que empecé a preparar el mensaje de hoy, me di cuenta de que la soledad, de hecho, es uno de los problemas que está en mayor crecimiento en nuestra sociedad. Es increíble ver, de hecho, que las estadísticas dicen que por lo menos 1 de cada 5 personas en los Estados Unidos sufre de una soledad crónica. Y que inclusive el 40% de las personas en total de la población en algún momento está sufriendo por la soledad. La soledad es un problema que cada vez está creciendo aún más. Y en nuestra sociedad, donde nosotros tenemos todos estos avances en tecnología, donde tal parece como que nosotros podemos estar en comunicación de una forma más efectiva que comparado con ningún otro tiempo antes o cualquier otro tiempo antes. Es increíble que las personas puedan decir que ellos sufren de soledad. Porque yo me acuerdo el tiempo en el cual para aquellos de nosotros que, por ejemplo, tenemos familia en algún lugar lejos, quizás un lugar lejos de Houston o inclusive en otro país, mantener la comunicación con nuestra familia era una cosa súper difícil y súper cara. Era algo en el cual toda la familia se reunía cuando uno tenía que llamar, por lo caro que eran las llamadas de larga distancia. Y por lo tanto eso hacía que la comunicación con nuestros seres queridos fuera algo muy limitado. Pero hoy en día, con todas las redes sociales y con el Facebook y el video que uno puede tener en su teléfono y varias cosas que nosotros podemos hacer, tal parece como que esas distancias se han estrechado. Y sin embargo, la situación de la soledad
es algo que está creciendo en nuestro tiempo. Y esto es algo muy interesante. Quizás tú mismo en este momento estás sufriendo por soledad, o en algún momento de tu vida tú has tenido un tiempo difícil donde te sientes completamente solo. Ahora, una de las cosas interesantes con respecto a esto de la soledad es que hay más personas que se sienten solo hoy que en cualquier otro tiempo antes. Hay más personas que se sienten solos hoy que en cualquier otro tiempo antes. Y esto, cuando empecé a ver las estadísticas y los números, me asombró de una forma increíble. Pensar que en nuestro tiempo hay más personas que están sintiéndose solas, hay más personas que están viviendo solos que en cualquier otra época anterior. Porque la mayoría de las sociedades están diseñadas de manera que las personas se agrupan para poder ayudarse en sus necesidades. Pero con el avance de nuestra sociedad, cada vez es más factible el poder vivir solo y por ende, también el sentirse solo. Y esto es un fenómeno que no solamente es algo generacional, sino que se da a través de las diferentes épocas o las temporadas de nuestra vida. Muchas veces una persona se puede sentir solo porque se quedó viudo o viuda. O una persona al final decidió o quizás no tomó la decisión, pero al final se quedó sin casarse y siente esa soledad. Para los jóvenes es interesante que la soledad es algo que está creciendo también. Inclusive, la tercera causa de mayores muertes en los Estados Unidos es el suicidio entre los jóvenes de 15 a 25 años. La tercera causa es el suicidio. Y una de las razones número uno por el cual los jóvenes deciden quitarse la vida es porque se sienten solos. Hoy en día hay más personas que se sienten solos o que están viviendo solos que en cualquier otra época anterior. Y eso es algo que llama mucho la atención. Porque cuando nosotros empezamos a ver las ramificaciones de la soledad y el hecho de que la soledad tiene un efecto nocivo sobre la salud, eso es algo que nosotros necesitamos tener cuidado. Por ejemplo, en una de las estadísticas que estaba viendo acerca de esto de la soledad, uno de los expertos que han estudiado este tema hablan acerca de que para las personas que sufren constantemente de soledad es como si el mismo daño, ellos tienen el mismo daño que si ellos decidieran estar fumando. Si el daño que recibe una persona cuando fuma sobre su cuerpo, ese es en estadística, ese es el mismo daño que una persona que está constantemente sufriendo de soledad, lo que esa persona va a sufrir también. Porque el efecto que tiene sobre el cuerpo es algo que es nocivo y a la larga causa muchos problemas. Pues si es así, que tantos problemas vienen por la soledad, por sentirse solos, a pesar de que nosotros tenemos todos estos medios de conexión y tenemos páginas como Facebook, donde tú a lo mejor tú tienes 100 amigos, o tú tienes 200 o 500 o tienes 1000 amigos y tú hasta te sientes orgulloso de que tú dices, wow, yo tengo tal cantidad de amigos en mi página de Facebook. O a lo mejor te sientes mal porque en comparación de los demás tú tienes muy pocos amigos en tu página de Facebook. ¿Por qué entonces es que si supuestamente hay más maneras en las que nos podemos conectar, la soledad es un problema en nuestro tiempo? Ahora, una de las cosas que quiero que nosotros entendamos en esta tarde, cuando tratamos acerca de este tema de la soledad, es que el problema no es la soledad en sí, sino hacia dónde puede llevarnos. El problema no es la soledad en sí, aunque como mencioné hace un momento, hay muchas
consecuencias que pueden venir en cuestión de salud, tanto física como mental, emocional, cuando una persona está sufriendo por la soledad. Pero la soledad no es el problema en sí, sino hacia dónde la soledad nos puede llevar a la larga. Y tú y yo sabemos esto. Nosotros ya entendemos este principio. Porque ¿cuántas veces tú has conocido a una persona o tú mismo, esto ha pasado en tu vida, que por cuestión de evitar la soledad tú tomas una mala decisión? ¿Cuántas veces conoces a una persona, por ejemplo, que decidió entrar a un matrimonio para evitar la soledad, a pesar de que todas las señales estaban ahí de que esa era la persona equivocada para esa persona? Y la persona simplemente decía: no, es que yo quiero casarme porque no quiero quedarme solo. Y a la larga ese matrimonio terminó mal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona entra a una relación de intimidad sexual con una persona simplemente porque quiere mantener la relación, a pesar de que sabe que está mal, a pesar de que hay consecuencias de esa acción, pero simplemente está tratando de retener a la persona, quizás con la esperanza de que esa relación se formalice, de que hay un matrimonio, de que puedan hacer vida juntos, y es con la idea de decir: no quiero quedarme solo? O ¿cuántas veces una persona toma decisiones financieras en las cuales está tratando de aplacar un poco ese sentimiento de soledad y dice: por lo menos si voy a estar solo, voy a sentirme mejor en mi situación, y se compra un carro o una casa o algo que es innecesario, que le mete a una situación financiera en la cual a la larga está pagando por esa razón? ¿O cuántas personas, por estar sufriendo de soledad, se vuelven adictos a la pornografía? El problema no es la soledad en sí, aunque, como dije, hay muchos problemas de salud. El problema más bien con la soledad es que cuando nosotros nos sentimos solos, muchas veces permitimos que esos sentimientos de soledad, lo que nosotros estamos pasando, puede llevarnos a lugares en nuestra vida donde nosotros estamos tomando decisiones equivocadas. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener cuidado. No es tanto la soledad en sí, sino hacia dónde nos puede llevar la soledad. Y luego cuando uno habla con una persona y la persona dice: lo que pasa es que yo sabía que el haber hecho esto, que el haber entrado en esta relación con esta persona, con haber tomado esta decisión financiera antes de que yo entrara a esta adicción, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero algo había dentro de mí cuando yo estaba solo, que simplemente como que la soledad me estaba controlando para que yo fuera hacia esta dirección. Y tal como esas decisiones, tú y yo estamos en el peligro de tomar decisiones equivocadas, tratando de contrarrestar o tratando de dar algún tipo de tratamiento para lo que es la soledad. Ahora, otra de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando hablamos acerca de este tema de la soledad es lo siguiente: que equivocadamente hemos creído que la soledad significa que algo es deficiente con uno mismo. Equivocadamente hemos creído que la soledad significa ser deficiente. En otras palabras, cuando nosotros vemos a una persona que al final decidió no casarse, o por ejemplo si se casó y luego se quedó viudo o viuda y decide permanecer de esa manera, o algún joven que está creciendo y hasta el momento no tiene una relación con otra persona, por alguna razón en nuestra sociedad nosotros hemos hecho una equivalencia de decir cuando una persona está así, algo está deficiente en esa persona.
La razón por la cual no se casa es porque algo está mal. La razón por la cual no se casa es porque esta persona tiene algo que simplemente no le está permitiendo entrar a una relación matrimonial con otra persona. Y por ende, cuando nosotros sabemos que alguien está solo, automáticamente en nuestra sociedad y en nuestra mente, como que hemos pensado que la soledad o tomar la decisión de estar solo es algo en el cual hay algo deficiente, hay algo que está mal. Pero creo que eso es completamente equivocado. Creo que es posible que una persona decida mantenerse solo el resto de su vida sin que eso esté mal. Hay una gran diferencia entre sentirse solo y estar solo. Y lo que nosotros estamos hablando el día de hoy aquí con este tema es el hecho de que nosotros necesitamos tener cuidado, sobre todo cuando nosotros sentimos esa soledad. Porque como vamos a ver en un momento, la soledad tiene que ver más con nuestras emociones y no tanto con el estado en el cual nosotros estamos. Lo que nosotros necesitamos también entender con respecto a la soledad es que, ¿por qué es que tú y yo nos sentimos solos? ¿Por qué es que la soledad nos viene en esos momentos? E inclusive, otra de las estadísticas que me llamó muchísimo la atención a mí es que el 60% de las personas casadas se sienten solos. El 60% de las personas casadas en algún momento de su vida se sienten solos. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué es que pasa esto? Porque si una persona está casada, tiene una persona con la cual está compartiendo su vida, ¿cómo es posible que una persona que esté casada se pueda sentir solo? Y en un momento vamos a ver acerca de esto. Voy a responder a esto. Pero cuando hablamos acerca de la soledad es no tanto una deficiencia, sino que es una alerta. De hecho, la soledad es una alerta que nosotros necesitamos intimidad con otros. La soledad es una alerta que necesitamos intimidad con otros. Ahora, déjeme definir un poquito la idea de intimidad. Porque en nuestra sociedad, en nuestro tiempo y quizás en tu mente, cuando tú piensas acerca de intimidad, automáticamente tú piensas acerca de intimidad sexual. Estás pensando acerca de relaciones sexuales. Pero la intimidad es mucho más que eso. De hecho, la parte de la sexualidad es solo una pequeña parte de lo que es intimidad. Porque la intimidad tiene que ver mucho más allá que solamente lo físico. La intimidad tiene que ver también con una conexión emocional, tiene que ver con una conexión psicológica, con una conexión relacional, en el cual la intimidad sexual es solamente una pequeña parte acerca de ello. Inclusive, es posible tener relaciones sexuales sin tener intimidad. Y inclusive la Biblia muchas veces utiliza diferentes términos cuando habla acerca de tener intimidad con alguien, lo cual es algo profundo, es algo bello, es algo en el cual hay una conexión de la manera más preciosa que pueda haber y tener la relación sexual. Porque no siempre las dos se llevan de la mano. Y por esa razón, Dios ha preparado o ha hecho que la soledad sea una alerta en la vida de todos nosotros. Cada uno de nosotros muchas veces sufrimos de soledad. Eso es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y ha puesto en nuestras mentes, porque la soledad es una alerta en el cual te está diciendo que tú tienes una necesidad de tener intimidad con otros. Y esa intimidad no solamente es hacia el matrimonio, es una intimidad hacia la amistad, es una intimidad hacia la relación con otros cristianos, es una intimidad de poder conectar con otras personas de una forma profunda en el cual ambos pueden abrirse, pueden hablar de sus temores, pueden hablar acerca de sus sueños, pueden ser expuestos en cuanto a sus deficiencias y de cualquier manera permanece la relación y cada persona está procurando lo que es mejor para la otra persona. Todos nosotros estamos buscando ese tipo de relación. Todos queremos ese tipo de relación en nuestro matrimonio,
Y queremos ese tipo de relación con nuestros amigos, queremos ese tipo de relación con gente en la iglesia, queremos ese tipo de relación con otra gente que nos rodea. Y estamos en una búsqueda constante de ello. Y cuando la soledad viene, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, donde nos está diciendo: lo que pasa es que en este momento no estás teniendo una relación de intimidad como yo te diseñé para que tú tengas. Es por esa razón que nosotros podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. Es por esa razón que si no hay ese lazo de intimidad con otra persona, tú puedes estar rodeado de personas, tú puedes estar en un matrimonio, tú puedes estar con muchos amigos, tú puedes convivir con gente en tu trabajo todos los días, tú puedes estar viniendo a la iglesia cada semana y de cualquier manera sentirte solo. Porque la soledad es una alerta hacia la intimidad. Y estar rodeado de personas no automáticamente garantiza intimidad. Es por esa razón que el Facebook nunca podrá ser algo que pueda reemplazar la relación de amistad con otras personas. Porque tú dices y tú sabes en tu corazón que aunque tú tienes 100 amigos o tienes 200 o 500 o 1000 o el número que tú tengas, al final solamente lo que es la cura para la soledad son las relaciones de intimidad. No las relaciones de personas en las cuales puedes ver sus fotos de eventos que están sucediendo en su vida o comentarios o cosas que ellos comparten. Eso no es una relación de intimidad. Y el 60% de los matrimonios donde estaban sufriendo de soledad es porque en algún momento en ese matrimonio se había perdido lo que es la intimidad. Los dos simplemente estaban siguiendo las mociones, estaban siguiendo la costumbre, estaban juntos, pero era más como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Pero la intimidad, el factor de la intimidad, que es tan esencial para una relación matrimonial, se había perdido. Porque al final, Dios ha puesto en tu corazón y mi corazón la necesidad de que nosotros tengamos ese tipo de relación íntima con otras personas, una relación profunda con otras personas. Y cuando no lo tenemos, es ahí cuando entonces empezamos a sentirnos solos. Ahora, hay otro factor también con respecto a esto, y es el hecho de que cuando no existen esas relaciones de intimidad y podemos estar rodeados de mucha gente, pero ninguna ser una relación realmente profunda, íntima, diseñada como debe de ser para que nosotros tengamos ese lazo con la persona, cuando vienen los problemas y las heridas, es ahí cuando se agudiza aún más la soledad. Los problemas y heridas agudizan la soledad. Y es por esa razón entonces que viene ese daño del cual hablaba al principio, ese daño físico, ese daño mental, ese daño emocional, donde la persona siente que no hay nadie alrededor de ella, en la cual a lo mejor tú te has sentido abandonado, tú te has sentido como que las personas que deberían de haber estado a tu lado cuando tú pasaste por un problema, cuando tú pasaste por una enfermedad, no había nadie que estaba ahí para ti, no había nadie que estuviera cuando tú pasaste por una situación de dinero o una situación en la cual tú simplemente necesitabas hablar con una persona y no había absolutamente nadie ahí para ti. Entonces ahí fue cuando esos problemas empezaron a exponer lo que estaba realmente dentro de ti. Los problemas es una de las maneras como se va agudizando la soledad. Y la otra son las heridas. Cuando alguien nos hace daño, cuando un padre o una madre abandonan a sus hijos, o padre o madre hieren a sus hijos en el crecimiento que ellos tienen, o en una relación matrimonial donde ambos se hacen daño al punto en el cual cuando esas heridas vienen, automáticamente hace que la persona se aísle, y es ahí cuando entonces esa soledad se va agudizando, se va agravando. Y los problemas
no es lo que lleva a la soledad. La soledad está ahí, es simplemente lo que lo va exponiendo y va haciendo que cada vez eso se sienta peor. Hoy quiero compartirte un pasaje de la Biblia de un gran hombre de Dios que hacia el final de su vida él también se sentía solo. Y cuando él llegó a este punto en su vida, después de haber estado sirviendo a Dios durante muchos años, después de haber dado todo lo que él tenía en su vida, después de haber sacrificado muchas cosas, de hecho al punto en el cual él no estaba casado, no tenía hijos, no tenía una familia, porque él había pensado que servir a Dios y servir la causa de Cristo era algo que necesitaba y requería el 100% de su atención. Hacia el final de su vida, él está a punto de morir y vamos a leer sus últimas palabras en las cuales él escribe de la última parte de una carta que él escribe a una persona que era precioso para él, una persona en la cual él tenía esa relación de intimidad, esa relación de amistad, esa relación de padre e hijo hacia esta persona, y él habla acerca de la manera como él pudo lidiar con la soledad. Y al entender estos principios es un modelo para que tú y yo también, cuando nosotros nos encontremos en esa tentación de sentirnos solos, de sentir que todos nos han abandonado, de sentirnos como que no le importamos a nadie, de sentir que aunque estamos en este mundo, en realidad a nadie le interesa lo que nosotros nos pase. Cuando nosotros nos sintamos de esa manera, Él va a ser un modelo que nosotros podemos seguir. Y esa persona era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre increíble, porque fuera de Jesús, que es Dios y que Él es el Señor y Él es el Rey, la persona que tuvo mayor influencia para que el cristianismo pudiera expandirse al punto en el cual todos los que estamos en este cuarto somos cristianos a raíz de la influencia y el trabajo de este hombre, el apóstol Pablo. Este hombre tuvo un impacto tremendo en lo que era no solo el cristianismo, sino el mundo. Al punto en el cual este hombre escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino que él tuvo una experiencia personal en donde en un momento dado, quizás fue una visión, quizás fue un tiempo en el cual se transportó hacia el cielo y él pudo estar en el cielo junto con Dios y ver cosas que nadie había visto antes, al punto en el cual se le prohibió que él hablara acerca de esas cosas. Este hombre era un gran hombre de Dios, fiel desde que se convirtió hacia el cristianismo, de ser un perseguidor del cristianismo, de odiar todo lo que se tenía que ver con Jesús y el ser cristiano, al punto en el cual se convirtió prácticamente en el líder del movimiento del cristianismo en su tiempo. Y hacia el final de su vida, después de que él había emprendido varios viajes en el que él estaba compartiendo acerca del evangelio, del hecho de que Jesucristo puede salvar a las personas, Jesucristo puede cambiar a las personas, Jesucristo tiene el poder de sanar heridas, de sanar la soledad, de sanar cualquier situación que uno esté pasando. Él hace viajes misioneros y hacia el final de su último viaje misionero, él se encuentra en una situación donde lo meten a la prisión en la ciudad de Roma. Ahora, él había estado ahí antes, él había estado en una prisión en Roma, pero la ocasión anterior Dios le libró para que él pudiera salir de esta. Pero en esta ocasión, antes del pasaje que vamos a leer, él habla acerca de que él sabe que ya es sus últimos momentos aquí en la tierra. Él sabe que su vida va a llegar a un fin. Y hacia el final de su vida, estando él en una prisión, estando él pensando y recapacitando acerca de su vida y del hecho de que él pronto va a morir y va a morir como un mártir, y la historia nos dice que Pablo de hecho le cortaron la cabeza por la causa de Cristo, y él está aquí en medio de esta situación lidiando con todos estos problemas. Era el momento perfecto en el cual él se sintiera más solo que nunca. Pero escucha la manera como él
empieza a lidiar con la situación que él está pasando. Él dice en el versículo 9, hablándole a Timoteo, el cual era su ahijado, uno podría decir, él era el mentor para Timoteo. Timoteo era un pastor, ahora era un joven el cual él había ayudado, le había guiado, él había sido este tipo de maestro para Timoteo, y Timoteo ahora se encontraba en una ciudad lejos de Roma, que se encontraba en Éfeso, y de hecho el viaje para Éfeso hacia Roma se tardaba en promedio entre 3 a 4 meses para que se pudiera viajar, y él manda esta carta y él le dice esto a Timoteo: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Escucha cómo él, sus últimas palabras históricamente que él escribió, del cual nosotros tenemos aquí en la Biblia, y él empieza a hablar acerca de cuál es su situación. Y una de las cosas más dolorosas para él es que había un hombre que se llamaba Demas, que había sido su compañero de batallas en el cristianismo, que este hombre Demas había estado al lado de él hombro a hombro, y los dos habían estado peleando por la causa de Cristo y habían pasado por muchos problemas y muchas situaciones. Pero algo sucedió en la vida de Demas, donde Demas decide abandonar a Pablo. Algunos, por ejemplo, teólogos y historiadores especulan de que la razón por la cual esto había pasado es porque la persecución hacia el cristianismo se había intensificado ya para este punto, porque esta carta había sido escrita después de que Roma había pasado por un gran incendio en el verano del año 64 después de Cristo. En ese tiempo el emperador romano que estaba al frente del imperio romano se llamaba Nerón. Y Nerón estaba teniendo muchos problemas en el imperio por su misma forma de ser, por ser un pésimo líder, por ser un déspota. La gente lo odiaba. Y hay un poco de duda con respecto a qué es lo que causó el incendio en la ciudad de Roma. Muchos historiadores lo que dicen es que Nerón intencionalmente había causado el incendio de Roma de alguna manera para tratar de quitar el enfoque de él y poner el enfoque en otro lado. Y cuando él causa este incendio de Roma, ya sea que él lo haya hecho personalmente o mandó a soldados, y eso también es lo que debaten un poco los historiadores, tardó 6 días en que la ciudad de Roma pudiera apagar lo que era el incendio. Y de hecho, después del incendio, 70% de la ciudad de Roma había quedado devastada. Y al término de ese incendio, la gente de Roma, la gente que vivía en la ciudad de Roma, estaba molesta, estaba disgustada con Nerón. Y lo que Nerón hizo es decir: yo no fui el que causó el incendio, lo hicieron los cristianos. Y le echó la culpa a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma. Y de hecho, para congraciarse con el pueblo, él empieza a intensificar lo que era la persecución hacia los cristianos. De manera que ahora ser cristiano después de ese incidente era una cosa seria. Porque uno sabía que al identificarse como cristiano, lo más seguro es que se le iban a quitar uno sus posesiones, se le iba a quitar uno su casa, y uno iba a terminar lo más probable encarcelado, y aún más probablemente muerto. Porque aquí está Pablo justo en esa situación donde él está en la prisión esperando a ser ejecutado. Y es posible que Demas, a raíz de que esta persecución se haya intensificado, que él haya dicho: esto ya es demasiado para mí. Yo soy cristiano, pero yo no quiero pasar por estas cosas. Así que yo voy a regresar a donde yo estaba, y sí voy a tratar de vivir de acuerdo a las cosas de Dios, o a lo mejor esto es ya el final para mí, pero ya no quiero ser parte abierta del cristianismo como lo que yo estaba sirviendo. Y Demas abandona a Pablo. Y Pablo, en su momento de mayor lucha, en su momento en el cual él está en la prisión, el momento en el cual él está esperando ser ejecutado, es cuando más necesita personas alrededor de él, para asegurarse que el trabajo se esté cumpliendo antes de que él muera. Y por lo tanto, Pablo se siente que él está solo. Ahora, él continúa diciendo, inclusive
en el versículo 16, un poco más abajo de 2 de Timoteo capítulo 4. Él dice esto: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Así que él dice, no solamente Demas lo había dejado, sino que esperando él lo que iba a suceder, él sabía, Dios le había revelado quizás, o él ya intuía que de esta no se iba a librar. Él había estado en la cárcel antes, él había pasado por una serie de cosas, pero esta era la ocasión en la cual él no se iba a poder librar. Él sabía que esto iba a ser el momento de su muerte, pero era simplemente cuestión de tiempo, de esperar cuándo iba a ser su ejecución. Y una de las cosas que sucedía en ese tiempo, cuando había un juicio en contra de un ciudadano romano, como el caso de Pablo, uno tenía que presentarse para que se leyera la sentencia, y era una oportunidad para que uno pudiera defenderse a sí mismo. Pero aparte, de acuerdo a la ley romana, otras personas podían venir y podían atestiguar acerca de la persona. Y otros cristianos hubieran podido rápidamente venir a la defensa de Pablo y decir, no, yo conozco a Pablo. Yo sé que él no es una persona que está en contra de Roma, él simplemente está a favor de Jesús. Otros hubieran podido venir y decir, yo sé del trabajo que Pablo está haciendo, a mí me consta lo que él ha hecho, porque él hizo en mi vida estas cosas. Y de alguna manera que otros también pudieran apelar al César a favor de Pablo, y de esa manera evitar que él fuera ejecutado. Pero el momento en el cual fue esa sentencia, ninguna persona se presentó a defender a Pablo. Pablo se sentía completamente solo, completamente solo. En medio de sus problemas, en medio de sus heridas, las cuales agudizan la soledad, Pablo se sentía solo. Ahora, aquí es donde comienza uno de los principios que nosotros necesitamos tomar y que nosotros necesitamos poner en práctica cuando estamos en medio de eso. Cuando tú estás en medio de tu problema, cuando tú estás sintiendo que las cosas se vuelven cada vez peores, cuando las cosas están oscuras, cuando tú sientes que todos te han abandonado, cuando tú sientes que tu vida no le importa a nadie, que tú estás solo, ¿qué es lo que tú debes hacer en medio de esa situación? Y lo primero que nosotros necesitamos hacer, el primer principio que nosotros necesitamos poner en práctica en nuestra vida es: haz la parte que te corresponde a ti en conectar con otros. Haz lo que te corresponde a ti en conectar con otros. En otras palabras, haz tu parte en conectar con otras personas. Porque el problema que muchas veces sucede es de que cuando nosotros estamos en medio de esa soledad, nos sentimos tan mal, nos sentimos muchas veces ni con ganas de levantarnos de la cama, ni con ganas de hablar con nadie, ni de que nos llamen, ni que nos digan nada. Nosotros solamente queremos estar como en nuestra conchita, nosotros queremos estar en nuestro caparazón, y nosotros simplemente queremos decir: ay de mí, que mira mi vida, todo se está cayendo a pedazos, aquí estoy en mi vida, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa en medio de esto? ¿O dónde están mis hijos después de que yo me quedé viudo o viuda? ¿O dónde estaban mis amigos que deberían de haber estado aquí en medio de mi problema? ¿O mi familia? ¿O la gente de la iglesia que dice que me aman y todo? ¿Dónde están en medio de mi situación? Y tú estás ahí en medio de tu problema, en medio de tu soledad. Y una de las cosas que nosotros necesitamos luchar en contra, que es nuestra forma de actuar, es que tendemos a aislarnos de los demás y empezamos a poner la responsabilidad de conectar con otras personas sobre los hombros de otros, y empezamos a molestarnos porque otras personas no toman la iniciativa de tratar de conectar con otros. Pero lo que nosotros necesitamos hacer en medio de esa situación es que necesitamos hacer nuestra parte en conectar con otros. Haz tu parte en conectar con otros. Hace varios años conocí a una persona de nuestra iglesia, a una señora que se había quedado viuda
e inclusive después de que se había quedado viuda, eso había causado ciertos problemas en su familia, y debido a eso muchas veces la relación con sus hijos como que se había distanciado, y ella se sentía sola. De hecho, ella estaba viviendo en una especie de asilo de ancianos, un lugar donde cuidan a las personas mayores, y ella era prácticamente ella. Y en medio de esa soledad, en medio del hecho de que su esposo había muerto, de que sus hijos de alguna manera se habían alejado, y los pocos que venían a verla era muy de vez en cuando, ella empezó a pensar: ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer en medio de esta situación? Y ella decidió que iba a comenzar un ministerio de visitar a los niños enfermos en el hospital de niños de aquí de Texas, que está en el centro de la ciudad. Y cada semana ella tomaba tiempo para ir y ayudar simplemente como voluntaria a los niños que se encontraban ahí. En algunas ocasiones, por ejemplo, ella me decía: Juan Carlos, ora por este niño que está pasando por esta situación, porque tiene cáncer y sus papás no saben qué hacer. Ora por esta otra familia que les estoy ayudando en el hospital, que ellos acaban de llegar y ellos están pasando por una situación de lupus o una situación muy fuerte de enfermedad. Y su vida pasó de ser una en la cual ella podía lamentarse por su soledad y lamentarse por su condición, de ser una en la cual ella empezó a decir: no, yo puedo empezar a vivir mi vida para poder ayudar a otras personas. Y a raíz de eso, a raíz de ese ministerio que ella empezó a hacer, empezó a bendecir a muchas familias, empezó a bendecir a muchas otras personas, y de hecho empezó a involucrar a otras personas de nuestra iglesia para que pudieran ser parte de eso. En otras palabras, no se quedó ella esperando a que las personas vinieran a ella, sino que ella tomó la decisión de decir: yo voy a empezar a hacer algo para conectar con otros. Yo voy a hacer algo para encontrar esas relaciones de intimidad con otros, donde Dios me pueda utilizar a mí y yo pueda empezar a ser útil hacia otras personas. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo también. Al escribir esta carta, él estaba conectando con la persona con la cual él había tenido la mayor intimidad posible. Y él le escribe a su hijo espiritual, Timoteo. Ahora, otra parte importante de poder dejar la soledad atrás, de que nosotros dejemos la soledad atrás, no solamente es hacer nuestra parte en conectar con otros, sino que la segunda es esta: perdona a los que te han dañado. Perdona a los que te han dañado. Y esto es algo tan importante, porque muchas veces cuando nosotros estamos en medio de esa soledad, cuando nosotros estamos simplemente meditando acerca de la condición de nuestra vida y de las personas que deberían de estar allá, y las personas que nos han abandonado y las personas que nos han lastimado, empezamos a crear este coraje dentro de nosotros, esta rencilla en nosotros, esta amargura en nuestros corazones hacia las demás personas. Y muchas veces esa amargura, lo que a la postre se convierte es en una prisión. Las personas que están muchas veces o que se dejan dominar por la soledad son personas que a la larga están en una prisión de amargura. Y a la larga lo que terminan haciendo es repelando a las demás personas que en algún momento quieren acercarse y tener esa relación con ellos. En este caso, el apóstol Pablo, hasta el final de su vida, cuando él está hablando: me han abandonado, me han dejado, han hecho todas estas cosas, él al final sabe que él tiene que perdonar a las personas. Por ejemplo, él habla y dice esto: toma a Marcos y tráelo contigo. Él le dice a su hijo Timoteo: porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico le envié a Éfeso. Y luego él continúa diciendo esto: cuando vengas, en el versículo 13, trae la capa que dejé en Troas con Carpo,
y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá, conforme, es que me sentía muy solo cuando estaba leyendo esa palabra, conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza, nuestras palabras, que no se les tenga en cuenta. Ahora, dos cosas que él dice allá. Él habla acerca de Marcos y dice: trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Ahora, ¿quién es este Marcos? Marcos había sido la persona que en algún momento dado, en uno de sus primeros viajes misioneros, había acompañado al apóstol Pablo y a su compañero de viajes que se llamaba Bernabé. Estos dos hombres habían salido de una iglesia que se encontraba en la ciudad de Antioquía, y Dios había puesto en sus corazones que ellos fueran a un viaje misionero, donde ellos fueron a comenzar iglesias y todo, y un precioso viaje misionero. Varias de las cartas que tenemos en la Biblia son cartas a esas iglesias. Pero luego de un tiempo, Pablo y Bernabé deciden: nosotros necesitamos regresar a estas iglesias y ver en qué condición están, cómo están los cristianos ahí. Así que vamos entonces a visitar a estas personas. Pero resulta que en el primer viaje misionero que habían hecho, Juan Marcos, él había sido un acompañante de Pablo y de Bernabé. Y por alguna razón que la Biblia no nos dice, Juan Marcos dice que los abandonó en medio del viaje misionero. Y Pablo le molestó mucho eso. Al punto en el cual, cuando tuvieron el segundo viaje misionero, Bernabé dijo: ¿por qué no volvemos a traer a Juan Marcos para darle otra oportunidad para que él nos pueda acompañar? Y Pablo le dijo: no, esta tarea es demasiado importante. Lo que nosotros estamos haciendo es la causa del evangelio, y yo no voy a llevar a personas que toman esto a la ligera, que toman esto como si fuera poca cosa, que abandonan esta tarea a medio hacerse. No, discúlpame, pero Juan Marcos no quiero que él venga. Y llega al punto en el cual en el libro de los Hechos dice que se convierte en una discusión tan fuerte entre Pablo y Bernabé, que al final los dos deciden separarse y cada uno hacer un viaje por su propio lado, donde Pablo se va por su lado y Bernabé se va por su lado, pero Bernabé se toma a Marcos. Años después, hacia el final de su vida, Pablo, otra vez, viendo a Marcos y viendo lo que él había hecho, lo había perdonado, y le dice a Timoteo: ¿sabes qué? También trae a Marcos porque me es útil. Yo perdono a Marcos lo que él hizo. Entiendo que en su humanidad él hizo una cosa que estaba mal, pero Dios le ha perdonado. ¿Quién soy yo para no perdonarle a él? Así que tráelo a él de regreso. Y luego, cuando él habla acerca de que todos le habían abandonado, de que en el momento en el cual él está delante del emperador, él está abogando por su vida, y resulta que no hay nadie alrededor de él, las palabras que él dice es que Dios no se los tome en cuenta, que Dios les perdone a ellos. Porque Pablo entiende que el perdón es una parte importante de poder lidiar con la soledad. Si tú no perdonas a las personas que te han hecho daño a ti, tú vas a guardar esa amargura y ese coraje en tu corazón, y eso será una de las cosas que va a hacer que la soledad crezca cada vez más. Ahora, un último principio que el apóstol Pablo da con respecto a la soledad y cómo nosotros podemos dejarla atrás, y es esta, y esta es una parte muy importante, y es esto: cultiva una relación íntima con Dios. Cultiva una relación íntima con Dios. Y escucha cómo Pablo dice, en medio de su abandono, en medio de que él se siente solo, en medio de que va a ser ejecutado, en medio de la cárcel, en medio de todas estas cosas, escucha lo que él dice en el versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente. ¿Quién iba a saber que el apóstol Pablo era salvadoreño? Cabalito, él escribe esto: la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
La razón por la cual Pablo puede escribir esto como la última porción de lo que él escribiría, que nosotros tenemos de él históricamente, es porque al final, aunque las personas habían abandonado a Pablo, aunque las personas que él más quería estaban lejos, unos le habían abandonado, todo lo que él había pasado, al final él hizo de su relación con Dios la relación más importante, y es ahí donde él lo usó como el fundamento para todas las demás relaciones. Es por esa razón que tú puedes tener un excelente matrimonio, tú puedes tener muchas amistades, una amistad muy profunda con otras personas, y de cualquier manera sentir que hay algo que te hace falta en tu vida. Y la razón de ello es porque al final todos los que estamos aquí, todos los que estamos en este lugar, todas las personas que han sido creadas, todos hemos sido creados con una necesidad de tener una relación íntima, no solo con otras personas, sino con Dios también. Y por esa razón, cuando carece esa relación con Dios, de la cual nosotros fuimos diseñados para tener, entonces al final nunca vamos a tener una solución para la soledad. La razón por la cual el cielo va a ser un lugar tan increíble no es por calles de oro y mar de cristal y la falta de muerte y el hecho de que no vas a envejecer y que vas a poder tomar toda la Coca-Cola que quieras y no subir de peso. Todas, bueno, es muy cercano, pero esa no es la razón por la cual el cielo va a ser un lugar tan increíble. La razón por la cual el cielo va a ser un lugar tan increíble es porque tendremos una relación de intimidad con Dios que crecerá cada vez más en la eternidad. Porque al final, tú y yo fuimos diseñados para tener esa relación. Donde quiera que tú estés, si en este momento tú te sientes en medio de esa soledad, tú necesitas tener esa relación de intimidad con el que te ama y con el que ha mandado a su Hijo para morir por ti. Y cuando tú tienes eso, todo lo demás vendrá a su tiempo, tal como sucedió con el apóstol Pablo. Para algunos de los que están aquí, ese momento de poder tener victoria sobre la soledad comienza cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal. Porque Jesús, que era Dios, que tenía esta relación de intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo, y que solamente ellos, siendo Dios, era lo único que necesitaban, nos creó, nos hizo, nos puso en este mundo sabiendo que íbamos a pecar. Y Jesús se hizo hombre y pasó por momentos de soledad. De hecho, la soledad más agónica que un ser humano ha pasado, porque Él estuvo en la cruz, abandonado por el Padre, porque Él tomó nuestro lugar cuando nosotros debíamos de haber sido abandonados por Él, y tomó este castigo sobre Él mismo para que tú pudieras tener salvación. Dios te ama tanto que Él estuvo dispuesto a tomar nuestra soledad sobre Él para que Él pudiera pagar por nuestros pecados y tener la oportunidad de tener esa relación de intimidad con Él. Y si en esta tarde tú no has tomado esa decisión de venir a aceptar a Jesús como tu Salvador personal, no que yo te estoy preguntando si eres una persona religiosa, si eres una persona que te consideras muy buena, si eres una persona que vienes cada semana. No, nada de eso. Es al final lo mismo. Al final todo comienza con venir a conocer a Jesús de una forma íntima como tu Salvador, como tu Señor. Y en un momento yo te voy a invitar a que tú pases aquí adelante. Yo voy a hacer una oración y voy a esperarte aquí al frente. Si tú deseas tomar esta decisión, yo te voy a invitar a que tú pases y me encantaría orar personalmente contigo. Voy a pedir que nos pongamos de pie y mientras entonamos este canto, si tú estás listo para comenzar esa relación de intimidad con Jesús, yo te invito para que tú vengas aquí hacia la derecha, donde te estaré esperando.